Soy la doctora Laura Moreno y en este video quiero hablarte directamente a ti si tienes diabetes, convives con alguien que la tiene o sospechas que podrías tenerla. Vamos a hablar de señales de urgencia, esas que indican que algo no está bien y que no conviene manejar en casa ni esperar a que se pase. Muchas personas con diabetes aprenden a convivir con síntomas diarios y, con el tiempo, normalizan sensaciones que no deberían normalizarse. El problema es que en algunos casos el cuerpo está pidiendo ayuda inmediata y esa señal se confunde con cansancio, estrés o una bajada normal. Lo primero que quiero dejar claro es que hablar de urgencias no es para asustar, sino para dar claridad. Saber cuándo ir a emergencias puede marcar una diferencia enorme. Y no se trata de ir por cualquier molestia, sino de reconocer cuándo el cuerpo está diciendo que la situación se salió de control. Una de las señales más importantes es la confusión mental repentina. No hablo de estar distraído o cansado, sino de dificultad para pensar con claridad, para responder preguntas simples, para orientarte en tiempo o lugar. En personas con diabetes, esto puede estar relacionado con alteraciones importantes del azúcar en sangre, y cuando la mente se nubla de forma súbita, no es algo para esperar en casa. Otra señal de urgencia es la somnolencia extrema o dificultad para mantenerse despierto sin motivo claro. No es el sueño normal de una mala noche, sino una sensación de agotamiento profundo, como si el cuerpo se apagara. Esto puede indicar que el equilibrio interno está muy alterado y necesita evaluación inmediata. El mareo intenso o la sensación de que vas a desmayarte también es una señal que no debe ignorarse, especialmente si aparece de forma brusca, si se acompaña de sudor frío, palidez o visión borrosa. Muchas personas intentan sentarse, tomar algo dulce o esperar. Pero si no mejora rápido o reaparece, es momento de buscar ayuda. Hablemos ahora de la respiración. Respirar rápido, profundo, con sensación de falta de aire, incluso estando en reposo, es una señal muy importante. En personas con diabetes, este tipo de respiración puede indicar un desajuste grave que no se corrige en casa. Si notas que alguien respira de forma exageradamente profunda o agitada sin haber hecho esfuerzo, es una urgencia. El dolor abdominal intenso, persistente, especialmente si se acompaña de náuseas o vómitos repetidos, también es una señal de alerta. No es la molestia leve después de comer. Es un dolor que no cede, que empeora o que viene acompañado de otros síntomas generales. En diabetes, esto puede estar asociado a situaciones que requieren atención inmediata. Los vómitos repetidos, incluso sin dolor fuerte, también son una señal de urgencia. Vomitar varias veces impide que el cuerpo mantenga el equilibrio de líquidos y azúcar, y cuando eso ocurre, la situación puede empeorar rápidamente. La sed extrema e incontrolable, junto con ganas de orinar constantemente, especialmente si se acompaña de debilidad, sequedad en la boca o piel muy seca, puede indicar que el azúcar está muy descontrolado. Cuando la sed no se calma aunque bebas agua, el cuerpo está pidiendo ayuda. Otro aviso muy serio es la presencia de aliento con olor extraño, dulce o afrutado. Muchas personas no lo reconocen en sí mismas, pero quienes están cerca pueden notarlo. Este olor no es normal y suele indicar un problema metabólico que requiere atención urgente. La visión borrosa repentina o la pérdida parcial de visión también es una señal que no debe esperar. No hablo de visión cansada al final del día, sino de un cambio brusco que aparece de repente. Esto puede estar relacionado con alteraciones importantes del azúcar y necesita evaluación inmediata. La debilidad extrema en un lado del cuerpo, dificultad para hablar, caída de un lado de la cara o pérdida de fuerza repentina también son señales de emergencia. Aunque no siempre se relacionan directamente con la diabetes, las personas con diabetes tienen mayor riesgo de ciertas complicaciones y estos síntomas no deben ignorarse nunca. Ahora quiero detenerme en algo clave. Muchas de estas señales se confunden con una bajada normal o una subida que se va a corregir.
Y aunque algunas alteraciones leves pueden manejarse, cuando los síntomas son intensos, persistentes o diferentes a lo habitual, esperar puede ser peligroso. Otro error frecuente es pensar, ya se me va a pasar o no quiero molestar. La emergencia no se define por si molestas o no, se define por el riesgo, y en diabetes, algunos desequilibrios pueden avanzar muy rápido. También hay personas que viven solas y minimizan los síntomas porque no hay nadie que los observe desde afuera. Por eso es tan importante escuchar el cuerpo y no quedarse aislado cuando algo no se siente bien. Las infecciones también merecen atención especial. Fiebre alta, escalofríos, dolor intenso en alguna zona, heridas que empeoran rápidamente. En personas con diabetes, las infecciones pueden evolucionar más rápido y complicarse si no se tratan a tiempo. Las heridas en los pies que se inflaman, se enrojecen, duelen mucho o supuran no son algo para observar durante días. Los pies en diabetes requieren atención especial y ciertos cambios son motivo de consulta urgente. Otra señal que se subestima es el dolor en el pecho, la falta de aire o la opresión. Las personas con diabetes pueden tener síntomas menos claros de problemas cardíacos. Por eso, cualquier molestia de este tipo debe tomarse en serio. También es importante hablar de los cambios bruscos de comportamiento, irritabilidad extrema, cambios de humor repentinos, conducta extraña. A veces se atribuyen al carácter o al estrés, pero pueden estar relacionados con alteraciones importantes del azúcar. Una señal muy clara de que no es momento de manejar la situación en casa es cuando las medidas habituales no funcionan. Si la persona ya hizo lo que normalmente hace para corregir una bajada o una subida y no mejora, hay que buscar ayuda. El cuerpo suele dar señales progresivas, pero a veces el deterioro es rápido y cuanto antes se actúa, mejor. Saber cuándo ir a emergencias no es un signo de debilidad ni de exageración, es una herramienta de cuidado. La diabetes es una condición que requiere atención constante, pero también requiere saber cuándo esa atención debe ser inmediata y profesional. Muchas complicaciones graves se pueden evitar si se actúa a tiempo, y actuar a tiempo empieza por reconocer estas señales sin minimizar, sin justificar y sin esperar a que sea peor. No todas las personas con diabetes vivirán estas situaciones, pero conocerlas te da una ventaja enorme, te permite reaccionar con claridad, sin pánico, pero sin negación. El objetivo no es vivir con miedo, sino con información, porque cuando sabes qué es normal para ti y qué no lo es, cuando sabes qué señales requieren urgencia, puedes tomar decisiones más seguras. Y esa información no solo te cuida a ti, también cuida a quienes te rodean. Familiares, amigos, compañeros que pueden reconocer una señal y actuar. La diabetes no define a una persona, pero sí requiere respeto. Respeto por el cuerpo, por sus límites y por sus avisos. Escuchar esos avisos, especialmente los de urgencia, puede marcar la diferencia entre una situación controlable y una complicación grave. Y aprender a reconocerlos es parte fundamental del autocuidado, una forma de estar preparado, de no improvisar cuando el cuerpo pide ayuda y de seguir construyendo una relación más consciente con tu salud, en la que sabes cuándo esperar, cuándo actuar y cuándo buscar apoyo inmediato sin culpa ni dudas. Y en ese punto es importante hablar de algo que ocurre con mucha frecuencia, la costumbre de convivir con síntomas. Muchas personas con diabetes pasan tanto tiempo manejando subidas y bajadas leves, cansancio, sed o malestar general que el umbral de alerta se eleva. Lo que antes habría generado preocupación ahora se normaliza, y ese acostumbramiento puede ser peligroso cuando aparece una señal que ya no es leve. El cuerpo suele avisar cuando algo se sale del rango habitual, pero si no estás atento a esos cambios, el aviso se diluye. Por eso no se trata solo de saber cuáles son las señales de urgencia, sino de reconocer cuándo algo es diferente a lo que sueles sentir en tu día a día. Una señal muy importante que muchas veces se minimiza es el dolor de cabeza intenso y persistente, especialmente si aparece junto con visión borrosa, náuseas o dificultad para concentrarte.
No es el dolor de cabeza ocasional por estrés. Es uno que no cede, que se siente distinto, más pesado, más invasivo. En personas con diabetes, este tipo de síntoma merece evaluación. También hay que prestar atención a la piel. Cambios bruscos como piel muy seca, caliente, enrojecida o por el contrario, muy fría y húmeda pueden indicar que el cuerpo está perdiendo el equilibrio. El sudor frío, especialmente cuando no hay calor ni ejercicio, es una señal que no debe ignorarse. Otra señal de urgencia es la incapacidad para retener líquidos. Si una persona con diabetes no puede mantener agua o alimentos porque vomita todo lo que ingiere, el riesgo de deshidratación y descontrol metabólico aumenta rápidamente. En esos casos, esperar en casa puede empeorar mucho la situación. El dolor muscular intenso sin causa aparente, acompañado de debilidad general, también puede ser una señal de alarma. No es el dolor habitual después de esfuerzo, es una sensación profunda, generalizada, que no se explica fácilmente. También es importante hablar de los cambios en la orina. Orinar muy poco, a pesar de beber líquidos, o no orinar durante muchas horas, puede indicar deshidratación grave o un problema renal. En personas con diabetes, este cambio es especialmente relevante. La hinchazón repentina de piernas, pies, manos o rostro, sobre todo si se acompaña de dificultad para respirar o aumento rápido de peso por retención de líquidos, es otra señal que no debe esperar. No es solo estar hinchado, es un cambio brusco que requiere evaluación. Otra situación que genera confusión es cuando la persona parece estar mejorando y luego empeora rápidamente. A veces los síntomas bajan un poco y dan una falsa sensación de seguridad, pero el problema de fondo sigue ahí. Por eso, no conviene confiarse solo porque hubo un alivio momentáneo. También hay que mencionar el riesgo de caídas. La debilidad, el mareo o la confusión pueden hacer que la persona se caiga. Una caída en alguien con diabetes no es solo un golpe, puede ser la consecuencia de un desequilibrio interno importante que necesita atención. El aislamiento es otro factor de riesgo. Personas que viven solas o que no cuentan lo que sienten pueden pasar por situaciones graves sin ayuda. Por eso es importante avisar, pedir apoyo y no minimizar los síntomas por estar solo. Hay señales que, aunque parezcan pequeñas por separado, cuando se suman indican urgencia. Por ejemplo, sed intensa, más cansancio extremo, más confusión leve. Cada una sola podría parecer manejable, pero juntas indican que algo no va bien. También es importante recordar que las personas con diabetes pueden tener respuestas diferentes al dolor. Algunas sienten menos dolor del esperado. Eso hace que problemas serios no se perciban con la intensidad que se esperaría. Por eso no hay que basarse solo en cuánto duele algo, sino en el conjunto de síntomas. El miedo a ir a emergencias es muy común. Miedo a exagerar, a perder tiempo, a ser juzgado. Pero ese miedo puede costar caro si retrasa la atención. En la mayoría de los casos, acudir a tiempo evita complicaciones mayores. La emergencia no es solo cuando el dolor es insoportable, es cuando el cuerpo pierde la capacidad de mantenerse en equilibrio por sí solo, y en diabetes eso puede ocurrir más rápido de lo que se piensa. Saber reconocer estas señales también ayuda a los familiares y cuidadores. Muchas veces son ellos quienes notan cambios en el comportamiento, en el estado de ánimo o en la energía de la persona. Escuchar esas observaciones es muy importante. No se trata de vivir en alerta constante, sino de tener criterios claros. Saber cuándo una situación puede manejarse con las medidas habituales y cuándo ya no. La diabetes requiere atención diaria, pero también requiere preparación para situaciones especiales. Y las urgencias son parte de esa realidad, aunque no ocurran todos los días. Tener claro qué señales no deben esperar te da tranquilidad, no miedo, porque cuando sabes qué hacer, el pánico disminuye. Y cuanto más familiarizado estás con tu cuerpo, con tus valores habituales y con cómo te sientes normalmente,
más fácil es detectar cuando algo se sale de ese patrón. La urgencia no siempre se presenta de forma dramática. A veces es silenciosa, progresiva, y reconocerla a tiempo puede evitar consecuencias graves. Por eso, hablar de estas señales no es alarmismo, es prevención real, es darte herramientas para actuar con claridad cuando hace falta. La diabetes no se maneja solo con números, se maneja con escucha, con observación y con decisiones oportunas. Y aprender a identificar estas señales de urgencia es una parte fundamental de ese aprendizaje continuo, una forma de proteger a quienes amas y de responder con responsabilidad cuando el cuerpo deja claro que necesita ayuda inmediata y no más espera. Y en esa responsabilidad también entra algo que a veces cuesta aceptar. No siempre vas a poder manejarlo todo solo. Muchas personas con diabetes se vuelven muy autosuficientes, conocen su cuerpo, sus valores, sus rutinas, y eso es algo positivo. Pero esa misma autosuficiencia puede jugar en contra cuando aparece una situación que supera lo habitual. Hay una línea clara entre manejar una variación conocida y enfrentarse a una urgencia, y esa línea no se cruza por debilidad, se cruza porque el cuerpo llega a un punto en el que necesita apoyo externo. Reconocer ese punto es una habilidad, no un fracaso. Otra señal de urgencia que suele pasar desapercibida es la sensación de opresión o malestar general que no se puede explicar con una causa concreta. No es dolor localizado, no es hambre, no es cansancio común, es una sensación de algo no está bien que persiste. Esa percepción global del cuerpo también es una señal válida. El cuerpo tiene formas muy básicas de avisar cuando pierde el equilibrio: cambios en el pulso, sensación de latidos irregulares o muy rápidos en reposo, palpitaciones acompañadas de debilidad o mareo. No siempre se les da importancia, pero cuando aparecen junto con otros síntomas, requieren atención. También es importante hablar de la fiebre. En personas con diabetes, una fiebre que sube rápido, que no baja o que se acompaña de escalofríos intensos puede indicar una infección que está avanzando. Y las infecciones en diabetes no siempre siguen el mismo curso que en otras personas. El dolor localizado que empeora rápidamente, especialmente en pies, piernas, abdomen o zona lumbar, también debe tomarse en serio, no solo por el dolor en sí, sino por lo que puede estar ocurriendo debajo. Otra señal que genera confusión es la desorientación leve. No saber exactamente qué hora es, confundirse con tareas habituales, responder de forma lenta o incoherente. Muchas veces se atribuye al cansancio, pero en personas con diabetes puede indicar una alteración importante que no debe esperar. El temblor intenso, especialmente si se acompaña de sudoración, palidez o dificultad para hablar, es otra señal que no debe manejarse sin ayuda si no mejora rápidamente con las medidas habituales. También hay que prestar atención a los cambios en el habla: dificultad para pronunciar palabras, habla arrastrada o incoherente. Estos síntomas son siempre urgentes, independientemente de la causa, y en personas con diabetes el riesgo asociado es mayor. El dolor en el pecho, la presión o la falta de aire merecen una mención especial. Las personas con diabetes pueden tener síntomas menos claros de problemas cardíacos. Por eso cualquier molestia de este tipo debe considerarse una urgencia hasta que se demuestre lo contrario. Otro punto clave es el tiempo de evolución, un síntoma que dura más de lo habitual, que no responde a lo que normalmente funciona o que empeora con las horas, no es algo para seguir observando en casa. La diabetes puede hacer que el cuerpo se descompense más rápido ante situaciones que en otras personas serían leves: deshidratación, infecciones, estrés intenso. Por eso el margen de espera suele ser menor. Es importante que las personas cercanas también conozcan estas señales: familiares, amigos, compañeros de trabajo. A veces son ellos quienes notan cambios antes que la propia persona. Escuchar esas observaciones puede salvar tiempo valioso.
Muchas urgencias no empiezan con un colapso, empiezan con señales sutiles que se van acumulando y cuanto antes se actúa, más sencillo suele ser el manejo. Ir a emergencias no significa que siempre habrá una catástrofe, muchas veces significa prevenir que algo pequeño se vuelva grande, y eso es exactamente lo que se busca. También conviene tener un plan, saber a qué hospital acudir, a quién llamar, qué información llevar. Tener ese plan reduce mucho el estrés cuando algo ocurre. La diabetes requiere preparación, no miedo, y parte de esa preparación es saber cuándo la situación supera lo cotidiano. Escuchar al cuerpo, no minimizar los cambios y actuar cuando corresponde es una forma de respeto hacia ti mismo. Las urgencias no se eligen, pero la forma de responder sí, y responder a tiempo puede marcar la diferencia entre una complicación grave y una situación controlada. Por eso, conocer estas señales no es cargar con más preocupaciones, es liberarte de la duda cuando llega el momento. Es saber que no tienes que decidir desde el miedo, sino desde la información. Y cuando la información está clara, el cuerpo deja de ser un enemigo impredecible y se convierte en un aliado que, incluso en los momentos difíciles, sigue intentando protegerte, avisando cuando algo no va bien y necesita una respuesta inmediata, una respuesta que no espera, que no se posterga y que se apoya en el cuidado responsable y oportuno. Suscríbete al canal y activa la campana para recibir más información clara y responsable sobre cómo cuidar tu salud día a día. Comparte este video con alguien a quien pueda ayudarle. Deja tus dudas o experiencias en los comentarios. Y acompáñame para seguir aprendiendo juntos a reconocer las señales del cuerpo y a actuar a tiempo cuando realmente importa.